En el corazón del cementerio Presbítero Maestro de Lima se esconde un lugar sagrado, un templo de mármol, silencio y memoria, la cripta de los héroes. No solo es una tumba colectiva, es el santuario donde descansa el alma de una nación. Es uno de los monumentos más importantes del Perú, construido para rendir homenaje a los soldados que ofrecieron su vida por la patria, especialmente durante la Guerra del Pacífico. Fue inaugurada el 8 de septiembre de 1908, luego de años de esfuerzos impulsados por la necesidad de reconocer públicamente el valor y el sacrificio de quienes lucharon por defender el país. Su arquitectura de estilo neoclásico fue diseñada por el francés Émile Robert. La estructura central está hecha de mármol blanco y coronada por una gran cúpula de casi 30 metros de altura. En su interior descansan los restos de algunos de los héroes más recordados de la historia peruana. Qué gusto saludarlo. Hemos venido a visitar la cripta de los héroes. Por favor, bienvenido. Esta es una parte importante de lo que es el Museo Presbítero Maestro, creado desde fundado desde 1906, pero finalmente levantado en 1908, que es cuando se inaugura, ¿no? Así que bienvenido. Muchas gracias, coronel, por favor. Después de usted. Estoy seguro que ustedes van a entender lo que este servidor siente al entrar a la cripta de los héroes. Fíjense ustedes, aquí está el hombre que en el momento último de su vida pronunció las palabras que seguramente todos recordamos desde el colegio: tengo deberes sagrados que cumplir y los cumpliré hasta quemar el último cartucho. Se me eriza la piel cuando digo eso, y aquí está con nosotros, en esta cripta de los héroes. Y para hablarnos un poco más, en estos días de fiesta, de regocijo por la patria, nos encontramos con el coronel Castro, precisamente, que ha tenido la gentileza de venir hasta aquí y atendernos. Coronel, háblenos de Bolognesi, por favor. Muy bien, Jesús Miguel, tal como mencionas, acá se encuentran los restos del patrono del ejército, quien aquel 5 de junio de 1880 diría esa expresión que hoy en día simboliza la identidad nacional. Todo peruano, creo, conoce a la perfección e interpreta a su manera de forma muy íntima esas palabras: tengo deberes sagrados que cumplir y los cumpliré hasta quemar el último cartucho. Aquí se encuentra, acá lo tenemos, está en el nivel central de esta cripta de los héroes, cuya finalidad de creación fue justamente guardar los restos de aquellos hombres que entregaron la vida tan valientemente durante esa guerra de 1879 o Guerra del Pacífico, como la conocemos también, ¿no? Que duró hasta 1884 y que abarcó diversas campañas. Por eso es que vamos a tener acá a hombres que combatieron en la campaña naval, como el gran almirante Miguel Grau. Vamos a tener a hombres también como el mariscal Cáceres, quien lideró a las tropas durante la campaña de la Breña ya como jefe máximo, ¿no? En aquel momento del ejército del centro. Entonces acá congregan, esto es un lugar santuario, por eso tiene esa denominación, ¿no? De santuario, en la que albergan todos estos restos, ya sea en osamentas, ya sea en los mismos restos de estos personajes o ya sea en placas. En este Día de la Patria, RPP ha querido resaltar no solo los nombres, sino la acción de hombres que verdaderamente entregaron su vida por el Perú, a cambio de nada, porque no pidieron nada. Simplemente entregaron su vida por el Perú, en muchas batallas con la vida, batallas con las imposibilidades políticas de aquellos tiempos y con otra serie de obstáculos que definitivamente no sirvieron para desalentarlos, sino por el contrario, sirvieron para alentar y subir la moral de todas las tropas que enfrentaban una invasión. Este recinto fue construido especialmente para héroes que destacaron en la Guerra del Pacífico. En el tiempo cambió un poquito esta situación, pero ahora que estoy mirándolos a ustedes y acabo de mirar a Bolognesi, no puedo dejar de hablarles de uno de los grandes héroes de nuestra patria, Miguel Grau Seminario. Acompáñame, por favor. Miguel Grau Seminario,
¿Qué más sabemos de él? ¿Por qué caballero de los mares? Yo recuerdo en un pasaje del texto que hemos leído para hacer esta presentación y que vamos a abundar en detalles más adelante, una carta que Miguel Grau envía a la viuda de uno de los fallecidos o una de las víctimas en estos combates que se registraban en el Océano Pacífico. Pero aquí seguimos con el coronel Castro para que nos siga hablando de los héroes que nos han dejado, nos han legado mucha historia, muchas enseñanzas y muchos caminos por recorrer. Coronel, por favor, tenga la bondad. Hablamos ahora de Miguel Grau. Así es, en efecto, que lo conocemos tal como mencionas, como el Caballero de los Mares. Esa carta que estás contando fue dirigida a la esposa de Arturo Prat, quien había fallecido durante el combate, ¿no?, tan conocido y tan importante como es el combate de Iquique, en la que finalmente la embarcación que dirigía Grau, que era el Huáscar, ¿no?, va a hundir al buque Esmeralda chileno. Entonces Grau junta las pertenencias del comandante del Esmeralda, que era Prat, y se las va a enviar a su esposa junto con esa carta, ¿no?, y que muestra en sí la personalidad, el carácter y la humanidad de este hombre, ¿no?, líder naval, que finalmente tuvo a bien extender durante gran cantidad de meses, ¿no?, lo que fue la campaña naval con un solo buque que teníamos, que era capaz de poder hacer frente a la escuadra chilena muy superior en cuanto a calidad y cantidad, que lideraba pues el almirante Galvarino Riveros, ¿no? Entonces Grau pues es el personaje que simboliza la resistencia, la caballerosidad, la humanidad, como refiero, dentro de las fuerzas navales y, digamos así, de las fuerzas armadas entonces, ¿no? Ingresar a este recinto, hermoso por cierto, de la Cripta de los Héroes, en pleno corazón de Lima, es sorprenderse y recordar rápidamente lo que has estudiado cuando estabas en secundaria o en primaria. Fíjense ustedes, la nación al capitán Alipio Ponce Vázquez, héroe nacional, inmolado el 11 de septiembre en la quebrada Porotillo durante la campaña militar de 1941. Pero sigan sorprendiéndose. Coronel Pedro Ruiz Gallo. El coronel Pedro Ruiz Gallo, presente, gloria de la ciencia peruana, e inmoló en la defensa de la patria el 24 de abril de 1880, al estallar en sus manos el torpedo que fabricaba, Lima 24, de 1963. Para recordar por siempre, Mariano Santos Mateos, la nación al Guardia Civil. Aquí está, el héroe de la Guardia Civil. Y por cierto, el general Roque Sáenz Peña. Roque Sáenz Peña participó en el combate heroicamente en el Morro de Arica. Aquí está Roque Sáenz Peña. También Daniel Alcides Carrión García, héroe nacional, mártir, maestro de la medicina peruana. Estos son placas recordatorias, pero que nos hacen llenar de orgullo y de mucho sentimiento en estas fiestas patrias, donde están en el recuerdo por siempre de los que verdaderamente dieron su vida por el Perú. El Brujo de los Andes. Curiosamente, este nombre no se lo puso a Andrés Avelino Cáceres, un peruano, o la comunidad que seguía a Andrés Avelino Cáceres. Se lo puso la comunidad chilena, o un chileno combatiente, porque en esa época los peruanos le decían el Taita Cáceres. Y aquí está, Andrés Avelino Cáceres, con todo el recuerdo histórico y todo el peso que tiene este señor. Coronel, por favor, si fuera usted tan gentil. Así es, en efecto, el ahora mariscal Andrés Avelino Cáceres Dorregaray simboliza el espíritu de resistencia del peruano ante la adversidad. Tenemos que recordar que cuando él toma el mando
de lo que va a denominarse el ejército del centro, prácticamente habíamos quedado ya anulados en lo que respecta al ejército regular, ¿no? Que es el que había combatido en la campaña del sur y en la defensa de Lima. Cáceres va a organizar, instruir una nueva fuerza y va a combatir durante aproximadamente 3 años al ejército invasor, ¿no? Luego él mismo va a asumir la responsabilidad de la reconstrucción nacional cuando el Perú pues termina esta infausta guerra el año 84, ¿no? Y va a ser entonces 2 veces presidente, ya finalmente hasta 1895, en que se va a producir un nuevo golpe de Estado a cargo de Pierola, quien va a tomar el poder, ¿no? Pero Cáceres pues es eso, el símbolo de la resistencia nacional en esos momentos tan aciagos que afrontábamos por la guerra. La nación peruana rinde homenaje a las mujeres de la guerra conocida como Rabonas, compañeras de los soldados del ejército con quienes recorrieron cumbres y desiertos, se encargaron de provisiones y descansos. Unas llevaron sus hijos, curaron heridas y enterraron a su compañero. Aquí están y hay muchísimos nombres. Vicenta Zárate, Antonia Ábalos, Clara Flores, Jesús Ruiz, Dolberta Novidiano, Remigia López, Atala Cabezudo y tantas otras, Lorenza Sarabia y tantas otras. La nación a las Rabonas, a las compañeras de los combatientes. Pero fíjense ustedes, aquí nos encontramos también con un homenaje a los niños combatientes en la guerra con Chile. Niños combatientes a la guerra con Chile, he dicho. La nación peruana rinde homenaje a su mayor tesoro, los niños que participaron en la guerra dando muestras de valor y sacrificio. Muchos se inmolaron heroicamente, entregando sus cortas vidas en defensa de la patria. Otros aún permanecen en el anonimato. Aquí está con nosotros el coronel Castro para que nos explique, tanto nos haga reflexionar sobre el rol jugado por las Rabonas, las compañeras de nuestros combatientes y los niños héroes. Coronel, por favor. Así es, las Rabonas jugaron un papel fundamental e importante porque podría decirse que ellas básicamente fueron el servicio logístico de ese ejército regular, sobre todo en la campaña del sur y posteriormente en la campaña de la Breña, ¿no? Apoyaron llevando víveres, cocinando, y muchas de ellas también combatiendo. Pero quizá la más importante y más resaltante de todas estas Rabonas fue la misma esposa del mariscal Cáceres, que fue Antonia Moreno, cuyos restos están en el 3er nivel, ¿no? Antonia Moreno proveyó de armas, también se encargó de hacer muchas coordinaciones logísticas para ese ejército del centro durante esta campaña. Y bueno, el caso de los niños, que era algo muy común, ¿no? En el siglo XIX, que se solía dar en todo caso la participación de niños en algunos combates y batallas, como finalmente sucedió también en esta guerra del Pacífico, ¿no? Y los cuales cumplían también funciones diversas, como por ejemplo artificieros, almaceneros, ¿no? Muchos de ellos servían de vigías y algunos de ellos también combatieron, sobre todo en las campañas del sur y la defensa de Lima. Y en el camino nos hemos encontrado con algunos membretes. Por ejemplo, que hay una fosa, ¿no?, cubierta con mármol que dice Tarapacá y Angamos. Me imagino que son los héroes desconocidos. Este es un homenaje al soldado desconocido que participó también en la Guerra del Pacífico. Coronel, por favor. Sí, bueno, lo que se hace es trasladar los restos cuando una vez que ya se construye esta cripta. En muchos casos, pues, muchos de ellos se encontraban en lo que llamamos fosas comunes. Es más, incluso algunos nunca se llegaron a encontrar algunos de estos restos. Entonces lo que se hizo fue traer este grupo de osamentas que estaban dentro de las fosas comunes, que se sabían que habían participado en estas batallas, y se les ha colocado, pues digamos, en sitios especiales. Para aquellos restos que no se pudieron encontrar, ¿no?, y que se sabe que participaron dentro de estas batallas, combates o en las campañas en general, se les ha colocado placas con las relaciones oficiales de los participantes, ¿no? Me encontré con algunos nombres conocidos en este ambiente, con nombres Bolognesi. 2 de ellos se apellidan Bolognesi. ¿Tienen algo que ver con el héroe? Sí, en efecto, son los hijos del
coronel Francisco Bolognesi, quienes van a participar en la defensa de Lima, ¿no? En Augusto y Enrique. Ambos van a fallecer durante esta campaña por heridas propias de las batallas que se van a dar tanto en San Juan como en Miraflores, ¿no? La intención de hacer este tercer nivel o segundo nivel subterráneo básicamente fue poder justamente trasladar una mayor cantidad de restos que se habían encontrado a través de los años, que se pudieron hallar a través de los años, que no habían podido tener cabida inicialmente en los dos primeros, ¿no? Esto ya había sido una idea ya de muchos años atrás de quien fue uno de los presidentes del Centro de Estudios Histórico-Militares, que había sido el general Felipe de la Barra, ¿no? Tenemos que recordar que esta cripta de los héroes desde la década del 50 está bajo el cuidado del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú, ¿no? Entonces, finalmente lo que se hace pues con este tercer nivel es poder trasladar y acomodar de una manera mucho más ordenada una serie de restos que, como mencioné, no habían tenido en un principio cabida dentro de los dos niveles anteriores, ¿no? Esto data pues del año 1986 en que finalmente se lleva a cabo esta obra. ¿Cuál es el mensaje central de todos los héroes que se encuentran aquí descansando? Esa es una idea muy importante que se tiene que transmitir y que estoy seguro que quien visita la cripta de los héroes se lleva consigo, ¿no? Acá nosotros lo que respiramos es patriotismo. Los hombres, mujeres, ya hemos visto niños que entregaron su vida por la patria, por la defensa, por nuestra soberanía y cuya memoria nunca debe olvidarse. Justamente lo que hace esta cripta de los héroes es trasladarnos en el tiempo, llevarnos a esos momentos donde estos personajes paradigmáticos entregaron su vida, ¿no? Fíjate que los personajes paradigmáticos más importantes de nuestra identidad nacional no provienen de la etapa de la Guerra de Independencia Nacional. Son personajes que han combatido, liderado a las fuerzas, ¿no? o participado directamente en lo que es esta guerra de 1879. Este es uno de los recintos donde se concentra la historia de Perú, por sus mártires, por sus héroes, por todos los hechos que están registrados en la historia y que están registrados en la memoria de todos nosotros los peruanos, que por esta época, cuando el Perú se viste de rojo y blanco, es mucho más emotivo visitar recintos como estos, lugares como estos, ¿no? Que rinden pleitesía, que rinden homenaje a los hombres y mujeres que dieron su vida literalmente por nuestra patria. Francisco Bolognesi Cervantes es uno de los símbolos más profundos del honor militar en el Perú. Nació en Lima el 4 de noviembre de 1816 y aunque tuvo una exitosa carrera como comerciante y luego como militar, es su papel en la defensa de Arica lo que lo elevó al rango de héroe nacional. En 1879, cuando estalla la Guerra del Pacífico, ya era un hombre mayor, con más de 60 años. Aún así, no dudó en volver al campo de batalla. Se le encomendó la defensa de la Plaza de Arica, una misión casi imposible, con menos de 2.000 hombres, sin refuerzos y con municiones limitadas. Bolognesi se enfrenta al ejército chileno, muy superior en número y equipamiento. Fiel a su palabra, luchó hasta el final. Murió en combate el 7 de junio de 1880, enfrentando al enemigo con el sable en mano. Su muerte no fue solo la de un comandante, fue la de un hombre que eligió el deber sobre la vida, el honor sobre la rendición. Hoy los restos de Francisco Bolognesi reposan en la cripta de los héroes, en un sarcófago ubicado en el primer nivel del mausoleo, al lado de otras grandes figuras centrales de la Guerra del Pacífico.
Su tumba es de mármol blanco, sobria pero solemne, decorada con su nombre grabado en letras doradas. A sus pies suele haber flores, banderas y ofrendas que dejan los visitantes y las autoridades en cada aniversario de la batalla de Arica. El lugar que ocupa no es solo un espacio físico, es el corazón simbólico de la cripta, donde miles de peruanos se detienen en silencio, no solo para rendir homenaje a un héroe, sino para recordar lo que significa la palabra patria. Francisco Bolognesi no solo murió por el Perú, nos enseñó con su ejemplo que la dignidad no se rinde. Miguel Grau Seminario, conocido como el Caballero de los Mares, es quizás el héroe naval más grande del Perú. Nació en Paita el 27 de julio de 1834 y desde muy joven se dedicó a la carrera marítima, donde destacó por su valentía, su inteligencia y sobre todo su profundo sentido de honor. Durante la Guerra del Pacífico, al mando del monitor Huáscar, Miguel Grau se convirtió en un símbolo de resistencia y nobleza. En el combate de Iquique, enfrentó con coraje la poderosa flota chilena, hundiendo la corbeta Esmeralda. Su actitud fue ejemplar, respetó a los enemigos y cuidó a los náufragos, demostrando que en la guerra también se puede actuar con humanidad. El 8 de octubre de 1879, en la batalla de Angamos, Miguel Grau murió combatiendo. Su muerte fue una pérdida enorme para el Perú, pero su legado es eterno. Fue un líder que inspiró, no solo por su valentía, sino por sus valores, justicia, respeto y amor por la patria. En la cripta de los héroes, su sarcófago es una pieza central y majestuosa, tallado en mármol blanco. Se encuentra en el nivel principal, en un lugar destacado, rodeado por esculturas y símbolos navales que recuerdan su carrera y su sacrificio. Su nombre está grabado en letras doradas y su tumba suele estar adornada con ofrendas y flores, testimonio del respeto y la admiración que miles de peruanos sienten por él. El sarcófago de Grau no es solo una tumba, es un monumento a la dignidad y al honor. Es un lugar donde se siente la presencia de un hombre que hasta hoy guía a quienes defienden el Perú en el mar y la tierra. Miguel Grau Seminario vive en la memoria de su pueblo como un faro de esperanza y valentía. Andrés Avelino Cáceres es reconocido como uno de los más valientes y destacados oficiales del ejército peruano durante la Guerra del Pacífico. Participó activamente en varias batallas, mostrando un compromiso férreo con la defensa de la patria. Cáceres se destacó no solo por su valentía en el campo de batalla, sino también por su capacidad de liderazgo y estrategia. Fue uno de los principales jefes en la resistencia peruana durante la ocupación chilena, organizando guerrillas y manteniendo viva la lucha en territorio peruano, incluso cuando las condiciones eran adversas. Su entrega al país fue absoluta. A pesar de las dificultades, nunca abandonó la lucha por la independencia y la soberanía nacional. Fue una figura clave en la continuación de la guerra después de las derrotas iniciales, inspirando a sus tropas a seguir adelante. En la cripta de los héroes, Avelino Cáceres ocupa un lugar de honor, junto a otros grandes defensores del Perú. Su sarcófago, sobrio y elegante, está ubicado en uno de los niveles inferiores del mausoleo, tallado en mármol y acompañado por placas que narran sus hazañas. Este espacio simboliza el reconocimiento a su esfuerzo incansable y su rol fundamental en la historia militar peruana. El recuerdo de Avelino Cáceres perdura como ejemplo de valentía y perseverancia, un legado que inspira a las nuevas generaciones a defender siempre la patria con coraje y dignidad. Al descender al segundo sótano de la cripta de los héroes, se entra en un espacio cargado de silencio y respeto profundo. Aquí reposan los restos de aquellos combatientes anónimos que entregaron su vida sin buscar gloria, cuyo sacrificio muchas veces quedó oculto entre las sombras de la historia. Con 29 sarcófagos, 16 placas y 40 nichos de mármol, que contrasta con el mármol negro del piso y paredes, aquí yacen Alfonso Ugarte
y otros héroes de la Guerra del Pacífico, así como los restos de Luis Alberto García Rojas, inhumados en el año 2019. Este nivel guarda urnas y fragmentos recuperados de los campos de batalla, testimonios mudos del precio que pagaron miles de peruanos por defender nuestra tierra. No hay nombres que acompañan a muchos de estos restos, pero su valor es inmenso y su memoria vive en cada rincón. Las placas que cubren las paredes no solo registran nombres, sino historias de entrega, de familias que nunca olvidaron y de un país que hoy honra su sacrificio. El ambiente tenue y recogido invita a la reflexión y al respeto profundo por quienes, aunque invisibles para muchos, son héroes eternos. A lo largo de este recorrido, hemos caminado entre símbolos de sacrificio y amor por el Perú. La cripta de los héroes no es solo un mausoleo, es un testimonio silencioso, pero poderoso, de quienes lucharon hasta el final por defender nuestra tierra, nuestra bandera, nuestra historia. Aquí yacen los restos de hombres que no dudaron en dar su vida por la patria, como el coronel Francisco Bolognesi, quien frente al enemigo pronunció una frase que sigue marcando nuestra identidad: tengo deberes sagrados que cumplir, y los cumpliré hasta quemar el último cartucho. Hoy, más de un siglo después, ese legado sigue vivo, no solo en los libros ni en los monumentos, sino también en la sangre de sus descendientes. Por eso queremos cerrar este homenaje con un testimonio íntimo, especial. Escuchemos a Ana Ragús Bolognesi, tataranieta del coronel Bolognesi, quien comparte con nosotros su sentir como heredera de ese apellido, de ese espíritu y de esa historia que sigue inspirando a generaciones enteras. Quiero agradecer a RPP Noticias la oportunidad de saludarlos hoy día de nuestras fiestas patrias. Es un placer y un honor. Es un día en que todos los peruanos celebramos el nacimiento del Perú como país libre e independiente. Y sobre todo es un día en que tenemos la oportunidad de recordar a todos los personajes peruanos que ayudaron a forjar nuestra historia. Mi nombre es Ana Mamie Ragús Bolognesi. Soy tataranieta del coronel Francisco Bolognesi Cervantes, héroe de Arica y patrono del ejército. Quiero relatarles brevemente cómo es mi descendencia del héroe. El héroe tuvo un solo hijo que sobrevive la guerra con Chile, mi bisabuelo Federico Pablo Bolognesi. Él, curiosamente, se casa con su prima hermana, Ana Bolognesi Coloma, hija del hermano menor del héroe, el también coronel Mariano Bolognesi Cervantes. Mis dos bisabuelos, Federico Pablo y Ana María Bolognesi, tienen de ese matrimonio a un solo hijo que sobrevive, mi abuelo, que se llamaba Federico Bolognesi Bolognesi. Y él, a su vez, tuvo únicamente a mi madre, Ana María Bolognesi Loretemala, de la cual desciendo. Entonces, mi descendencia es bastante directa y fuerte, podría decirse. Es una familia donde tanto el coronel Francisco Bolognesi, el coronel Mariano Bolognesi y mi abuelo Federico Bolognesi dedicaron sus vidas al servicio del país. Los Bolognesi Cervantes, a través de sus actuares en el ámbito militar, y mi abuelo en la política. Ahora quiero hablarles un poquito del héroe, que creo que es la persona
que más resalta en nuestra familia, evidentemente, y que también nos deja un legado tan importante que compartimos todos los peruanos. Francisco es un hombre dedicado al comercio, pero que a su vez se dedica al servicio militar de este Perú que recién nace. Él y su hermano fueron edecanes del presidente Ramón Castilla y tuvieron su formación militar y participaron en muchas batallas y servicios para el ejército. Mi tatarabuelo Francisco viajó en 2 oportunidades a Europa a comprar armamento para el ejército. Luego viene y ya cuando tiene 63 años participa, como todos conocemos, en la guerra con Chile defendiendo el Morro de Arica. Es un personaje, creo yo, muy querido en nuestro país. Tenemos la semblanza de él como un hombre mayor, muy reflexivo, poco impulsivo, que hace todo lo que puede para defender nuestro territorio nacional. Y una de las cosas que a mí más me enorgullece de los relatos de Francisco Bolognesi es cómo él llama a todo su Estado Mayor en el Morro de Arica para que juntos tomen la decisión de pelear contra el ejército chileno que los superaba ampliamente en número de personas y en armamento. Entonces, una vez tomada la decisión, su respuesta, que es la más trascendental, es que no se va a rendir y va a defender Arica hasta quemar el último cartucho. ¿Qué cosa es para su familia crecer con tremenda herencia? Primeramente, es un honor que faltan palabras para describirlo, y a la vez es una gran responsabilidad, porque es un apellido que se tiene que cuidar muchísimo. Esto obliga a mi familia a siempre tratar de mantener una conducta muy recta y un actuar al servicio del país. Desde mis primeros recuerdos, mi madre siempre nos metió en la cabeza que no podíamos rendirnos, lo cual es una gran lección de vida, porque si uno no se rinde, tiene mucho más probabilidades de lograr objetivos que si uno se cuelga de brazos y deja que la contrariedad nos venza. Lo otro es lo de quemar hasta el último cartucho. Esto quiere decir seguir nuestros principios hasta el final. En el caso del héroe es hasta entregar la vida, no solamente la de él, sino todos los que lo acompañan en la gesta de Arica, como todo nuestro ejército el día de hoy, que son personas que tienen una vocación de servicio al país llevada a un extremo, que es el tener que entregar la vida si son llamados a hacerlo. Como ciudadanos libres de un país democrático, afortunadamente hoy en día nadie tiene que enfrentarse a la muerte para defender al país. Pero lo que sí es muy importante es qué hacemos para mantener vivo el patriotismo. ¿Qué es el patriotismo? Es tener la sensación de querer mucho a nuestro país. Entonces, yo creo que una manera de realmente querer a nuestro país es tratando de ser muy correctos, de tener conductas impecables, con la semblanza de todos esos héroes maravillosos que nos ha dado nuestra historia. Porque así como Francisco Bolognesi, tenemos a Miguel Grau, tenemos a Cáceres, y la lista es larga. Todos peruanos y peruanas ejemplares, cuyos modelos deberíamos de tratar de seguir lo más cercanamente posible. Entonces, yo lo que quiero darles este día de hoy es un gran abrazo, mucho cariño, y sobre todo transmitirles que este afecto que sentimos hacia las demás personas redunda en afecto por nuestro país. ¿Y qué tenemos que hacer para querer a nuestro país? Respetarlo, obedecerlo y cuidarlo. Recuerden que otra frase famosa de Francisco Bolognesi es dar todo por el país sin pedir nada a cambio. Nosotros gozamos de muchos privilegios al ser una generación de un Perú libre.
con sus problemas, como lo tienen todos los países del mundo sin excepción. Sin embargo, vivimos en libertad, vivimos en democracia y tenemos leyes que salvaguardan nuestra integridad física y moral. Por lo tanto, también tenemos la obligación de servir a nuestro país lo mejor que podamos. Y con este pensamiento los dejo y les deseo unas muy felices fiestas patrias. Hasta pronto. Alguien dijo que el Perú es más grande que todos sus problemas. Y estamos de acuerdo con eso. Parece que nuestros héroes, que hoy descansan en este recinto, la cripta de los héroes, así lo entendieron. Y ese es el mensaje que nos dejaron. Hoy que los visitamos ahora para rendirle pleitesía, hoy que RPP se hace presente para recordar cada uno de sus nombres y de sus hechos, decimos eso. Sigamos unidos por el engrandecimiento de nuestra patria. Coronel Alberto Castro, muchísimas gracias, muy amable. Gracias a ustedes, Jesús Miguel, por su visita.